Río del petróleo. Así es. Llegamos al cardenismo. El hecho más importante que el general Lázaro Cárdenas del Río logra durante su gobierno, después de haber exiliado del extranjero a Plutarco Elías Calles por usos, era el 18 de marzo de 1938. Esto es importante porque el cardenismo presenta algo muy importante y relevante para nosotros los niños. Entonces, bueno, vamos a ver. Con Lázaro Cárdenas se inicia una etapa al ampliarse el mandato presidencial de 4 años a 6 años. Él es el que crea el plan sexenal, él es el que crea el plan de gobierno años en una nación estratégica. Según el plan sexenal impulsado desde el Partido Nacional Revolucionario, el régimen cardenista se distingue por 3 importantes ejes. Número 1, un gobierno de carácter socialista con beneficios laborales y agraristas. Número 2, una economía nacionalista que expropia la industria ferroviaria y el petróleo. Y una política corporativista basada en organismos gremiales como la CTM y la Confederación Campesina. Principales acciones del gobierno cardenista, son bastantes acciones del gobierno cardenista en favor del pueblo mexicano. En 1986 se funda la Federación de Trabajadores de México, la TM. Basada en el artículo 27 constitucional, el presidente Cárdenas hace el más inmenso reparto agrario, funda el ejido colectivo y otorga tierras en Mexicali, California Norte, en el Valle del Yaqui, Sonora, Comarca Lagunera, y en Michoacán. Él era michoacano. En 1937 funda, con base en el artículo 3 de la Carta Magna, el Instituto Politécnico Nacional, la técnica del ser de la patria, con 2 objetivos estratégicos: la educación socialista y la autonomía científica, tecnológica del país. Adicionalmente, Cárdenas funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ENA. Gracias a Cárdenas, hoy en día podemos ir a los museos, como Museo Nacional de Antropología, y pues nuestro gran pasado, nuestro gran legado desde la historia de México antiguo, de la evolución de las especies, etc. También es importante mencionar actualmente en el Museo Nacional de Antropología espacio dedicado a los indígenas. Lázaro Cárdenas decreta la nacionalización de la industria eléctrica en 1937 y de la industria petrolera en 1938. Ambas acciones sustentaron en los artículos 27 y 123 constitucionales. Representan importantes medidas económicas en la capacidad financiera y el ingreso de divisas durante las siguientes décadas. En 1938 se crea la Confederación Nacional Campesina. En ese mismo año, el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Pero en 1942 México enfrenta un conflicto internacional de carácter armado. Durante la Segunda Guerra Mundial, submarinos alemanes hunden 2 barcos mexicanos, por lo que el presidente Manuel Camacho declara la guerra a los países del eje y manda al Escuadrón 201 a participar en la guerra, uniéndose a los aliados. Y a pesar de haberles ayudado en el triunfo de la Segunda Guerra Mundial los mexicanos a los norteamericanos, nos siguen tratando con la punta del pie. Vamos a ver el contexto nacional de la Segunda Guerra Mundial, su impacto en la economía nacional, porque en este caso nos beneficia. La historia de México durante el siglo XX queda determinada por el proceso de la Revolución Mexicana, pero bajo la influencia de importantes acontecimientos internacionales entre 2 guerras mundiales. Durante la Guerra Mundial, el gobierno alemán pretende una alianza con el régimen de Venustiano Carranza mediante un telegrama llamado Telegrama Sim, enviado a México en 1917. Las políticas entre México y Estados Unidos se agudizaron después de la guerra. Las presiones de Estados Unidos giraban en torno al petróleo mexicano y su concesión a compañías norteamericanas. Con la crisis de 1929 reciente, más leve en la paz de México frente a los mercados internacionales. Este es el famoso crack del 29, o crisis del 29, o la caída de la bolsa en Nueva York, que veré más a detalle en Historia Universal. En tanto, la reconstrucción nacional avanzaba mediante estrategias definidas y a pesar de ciertos descalabros y conflictos político-militares, entre los que sobresalían el Plan de Agua Prieta, Sonora de 1920 o la Rebelión Cristera de 1926, que los estados por el Estado fueron propicios para la consolidación de la vida nacional. En la Segunda Guerra Mundial en México se habían consolidado un sistema de partidos de Estado con el Partido Nacional Revolucionario
1929, que posteriormente convertiría en el Partido de la Revolución Mexicana en 1938 con Cárdenas precisamente, y una estrategia corporativa. Y en el ámbito económico se puso en funcionamiento un llamado crecimiento hacia afuera, consistente en la importación de numerosas manufacturas y de bienes de capital, herramientas, maquinaria y tecnología. Pero hay importantes factores económicos que oportunamente echaron a andar los gobiernos revolucionarios. Probablemente la fundación del sistema financiero mexicano a partir de la agenda del Banco de México en 1925 durante el mandato de Plutarco Elías. La creación de la industria petrolera en 1938 a raíz de un enérgico decreto del presidente Lázaro Cárdenas. Ambos factores ligados al modelo político nacional fueron favorables para el futuro florecimiento de la economía mexicana. A partir de la década de 1990, el inicio llamado mexicano. Claro que el gobierno de contaba con una estructura política institucional en el plan y el partido de Estado, y en el respaldo corporativista de todos los sectores: obreros aglutinados en la CTM, campesinos incorporados en la CNC, empresarios por medio de la CONCAMIN e incluso de las Fuerzas Armadas en su conjunto. La nacionalización de la industria petrolera fue posible debido al escenario internacional poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. A propósito de la complicada situación en Europa, la influencia ideológica, política y militar de Alemania nazi al frente del eje obligaba a los países aliados como Inglaterra y Francia a moderar sus actitudes frente a países de América Latina como México. Si querían el apoyo de estos, Estados Unidos también tuvo que ser muy cuidadoso para fortalecer con México ante una eventual y quizás supuesta colaboración entre el gobierno cardenista y el de Adolfo Hitler. Acuérdense, el gobierno de Adolfo era nacional socialista y el gobierno de Cárdenas también era nacional socialista. Solamente que el gobierno de Cárdenas era nacional socialista y se basaba en una política de Estado, una política de masas y una política de apoyo del régimen político del Partido Nacional Revolucionario o del Partido de la Revolución Mexicana. Y el régimen de Hitler pues en algún momento hizo cambios radicales en beneficio de los alemanes, pero en cierto momento pues se volvió un tanto nazi, un tanto represor, un tanto acento gandalla, el nazismo en su momento. La producción y el consumo de manufacturas que se adquirían en el extranjero hacia antes de 1940 fue posible desplazar crecimiento hacia afuera para impulsar un crecimiento adentro basado en los siguientes aspectos: los productos y el consumo de manufacturas que anteriormente se adquirían del extranjero, la adquisición de bienes de capital para el desarrollo de una infraestructura básica, ferrocarriles, sistemas de riego, industria hidroeléctrica, carreteras, etc. Una política de financiamiento de las actividades empresariales mediante créditos blandos, exenciones fiscales y el desvío de recursos financieros del campo para la industrialización. Y como el resultado de la Segunda Guerra Mundial fue altamente favorable para el capitalismo bajo el de Estados Unidos, México fue un aliado de esencia, también en sus mercados después de las siguientes décadas, a lo cual se le conoció como el Milagro Mexicano, 1940 a 1970. La política de sustitución de importaciones. En México, el lapso que comprendió de 1940 a 1970 se caracterizó por un importante desarrollo económico, por lo que se conoció como mexicano. Un periodo bajo algunos de los presidentes Dávila Camacho, 1940 a 1946, Miguel Valdés, 1946-1952, Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958, Adolfo López Mateos, 1958-1964 y Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. El crecimiento que nunca se había experimentado en el país implicó la combinación de cuatro factores principales: una gran infraestructura financiera mexicana, la nacionalización del petróleo y la apertura de mercados internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, y claro, la hegemonía del para darle una estabilidad política y económica al país. Entre las características del mundo económico en la vida nacional sobresalen: desarrollo de un capitalismo dependiente y de gran control estatal, política de sustitución de importaciones que fortaleció el mercado interno, estado del crecimiento que subsidió a la clase empresarial con un cobro muy reducido de impuestos y con el impulso de una importante infraestructura industrial, régimen de exportaciones de materias primas, de fuerzas de trabajo y de manufactura mexicana, disminución de apoyo a la agricultura y transferencia de subsidios, capitales de campo a la industria y mayor inversión en esta, ritmo sostenido de la economía entre 6 y 8% anual, deuda externa moderada, control de la inflación y parcialmente de la devaluación monetaria, aunque en 1904 la cotización del dólar pasó de 8.65 a 2.50 mexicano. Por el de beneficios para sobre todo concesión en grandes metrópolis, para Monterrey y Ciudad de México, aunadas al crecimiento poblacional. Lo mexicano, una política de sustitución de importaciones, al fortalecer la capacidad industrial, se pudo fabricar en México manufacturas que hasta entonces se adquirían del extranjero,
De esta forma generó un crecimiento hacia adentro al ver la circulación de productos agrícolas, industriales en mercados nacionales, pero también el régimen de exportaciones mexicanas. Durante su mandato el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje. En 1942 la alianza política entre México y Estados Unidos fue favorable, décadas para ampliar las relaciones de México con los mercados internacionales. O sea, fue circunstancial. En 1968 se crea la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Y en 1968, a punto de comenzar las Olimpiadas, el país estalla la violencia por parte del gobierno Gustavo Díaz Ordaz contra un movimiento estudiantil a las tres culturas en la Ciudad de México, causando muchas muertes. Vamos a las acciones que se implementaron durante el año del milagro mexicano. En 1940-1946, el presidente Manuel Ávila Camacho impulsa la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, también la campaña de alfabetización. El gobernador recibe el IMSS colapsado debido a que fue saqueado por administraciones priistas y panistas anteriores, y estamos ante el reto de enfrentar el COVID-19, una pandemia mundial. A ver cómo salimos de esta. En 1946-1952, durante el mandato de Miguel Alemán, se amplía la infraestructura hidroeléctrica y la red de carreteras del país, además del sistema de comunicación en la fundación de Televicentro, hoy Televisa. La construcción de la ciudad universitaria de la UNAM fue otra destacada obra de la infraestructura educativa en 1947. Cabe destacar que Televisa o Grupo Televisa fue creado, o Televicentro fue creado para darle entretenimiento al mexicano, y durante muchos años, con el régimen del PRI, fue utilizado nuevamente el Grupo Televisa a dar noticias manipuladas a la conveniencia de los gobiernos, de los regímenes PRI y sus gobernantes y presidentes. Y el día de la matanza del 68, solamente Rosa Plutosi dijo que era un día y llovió, pero nada de la matanza de los estudiantes del 68. En 1951-58, el sexenio de Adolfo Cortines entró la devaluación monetaria de 8.65 a 2.60 pesos y altas presiones inflacionarias. Entre las más importantes medidas políticas y sociales del gobierno de Cortines destacó el voto femenino. En 1953, el incremento del salario mínimo y el fomento al empleo. De 1958 a 1964 fueron importantes medidas políticas y sociales. En pleno de Adolfo Rosmar creó la Comisión de Subsistencia Popular, o CONASUPO, el IMECAFE y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, ISTE. El libro fue también una importante medida basada en el artículo constitucional. Y en la expropiación de la industria eléctrica, López Mateos fortalece la capacidad energética del país. A Gustavo pues es al que le toca la crisis, ¿no?, del régimen, que sí era un milagro mexicano, que se abre un gran crecimiento, que se abre un gran desarrollo, un gran crecimiento económico posterior al cardenismo, que es un gobierno socialista y una política de masas, pero al precio de la represión, al precio del metimiento del régimen de Estado. En 1964-1970 se recuerda al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por la huelga de los estudiantes y la grieta represión con la Plaza de las Tres Horas. El 2 de octubre no se olvida, 2 de octubre de 1968. Sin embargo, hubo otras acciones importantes que deben ser mencionadas. Se crea el sistema de transporte colectivo, se crea la tenencia vehicular para sufragar los gastos de los Juegos Olímpicos de 1968, se crea también el impuesto al valor agregado, la fecha sigue vigente. Se dijo que nada más iba a ser utilizado para financiar las Olimpiadas, pero pues llegó para... Así como la firma del Tratado de Tlatelolco para impulsar una política pacifista y la desnuclearización del continente americano son referencias durante este sexenio. A la salida del gobierno cardenista en México termina toda postura socialista, y en algún momento el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz tiene miedo a que se genere un frente comunista por el Partido Comunista Mexicano y empodere a los estudiantes, por eso lo reprime. También la Revolución Cubana tuvo su repercusión, puesto que Fidel Castro y sus huestes venían a visitar México y se organizaban en bares y en centros educativos para desde ahí tramar y organizar la rebelión cubana contra Basta. Entonces Adolfo Díaz tenía miedo que en algún momento diera un paso al comunismo, y él hizo la represión de los estudiantes a nombre de la no instauración del comunismo, ¿no? Como vemos, esto del comunismo pues no es nuevo. Cuando Ford iba a ser candidato o que pretendía ser presidente, decían que nos iba a convertir en Venezuela y que iba a hacernos un país comunista, ¿no?, socialista. Hoy presidente, nos damos cuenta que trabajando bajo un capitalismo, trata de dar un viraje a un capitalismo con rostro humano que beneficia a las mayorías. Pero es algo contradictorio, porque el capitalismo no beneficia a las mayorías
y el capitalismo fue con desempleo.